Buenas noches, tardes o días, dependiendo desde qué momento o qué lugar ustedes lleguen a ver este video. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para la serie de marxismo. Muchas personas me han escrito que les ha gustado mucho esta serie. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Ya este es el cuarto video, cuarto capítulo de la serie, pero tercero del manifiesto. Vamos a tratar el capítulo de literatura socialista y comunista. Ese es el tercero del libro, de este libro, Compañía General de Ediciones. Para quien sea primera vez que ve esta serie de videos, esta es la edición de manifiesto que estamos leyendo. Cuarto, porque hicimos un video de introducción, por si no lo recuerdan. Entonces, así que, primero que todo, les pido disculpas porque me demoré. Yo sé que dije que iba a subir el video sábado 31. Se subirá un día después porque he tenido demasiadas cosas entre compromisos académicos y laborales. A veces se hace muy difícil continuar con el canal, pero aprovecho para darles las gracias a las personas que acompañan este canal, que han venido siguiendo la serie de videos. Les agradezco mucho. El canal ha crecido muchísimo en el último año. Esperamos que siga creciendo más y que hagamos muchas más actividades. Así que, bueno, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, como les venía diciendo, trataremos el capítulo 3 del Manifiesto Comunista, que se titula Literatura Socialista y Comunista. En este capítulo es muy importante recordar algo en lo que yo me he vuelto muy reiterativo, y es lo siguiente: Marx y Engels no fundaron el socialismo. No se te olvide esto, y por si tú eres alguien que llega por primera vez a esta serie de videos, no lo olvides tampoco. Marx y Engels, cuando llegan a escribir el Manifiesto Comunista en 1848, previo a ellos ya venía una serie de socialismos operando, socialismos que normalmente los conocemos como utópicos o crítico-utópicos, o también, como nos deja ver el manifiesto, el mismo manifiesto es un comunismo filosófico, un comunismo que es meramente moral, ético, como ya vamos a ver más adelante. Entonces, el socialismo con el que vienen Marx y Engels es el socialismo científico. ¿Qué viene siendo el socialismo científico? Ya pues como para ir concluyendo esta serie sobre el manifiesto comunista. Cuando a ti te preguntan por el socialismo de Marx y Engels, pues tú dices, el socialismo de Marx y Engels es el científico, ¿cierto? Este fue como el término que ellos le dieron en su momento, para diferenciarlo de otros socialismos que ya venían operando con anterioridad. El socialismo científico es un socialismo que adhiere y defiende el materialismo histórico propuesto básicamente por Marx. Engels siempre ha dicho que él es un compañero de lectura, de escritura, pero casi siempre le da el mayor honor y, digamos, le da todo el crédito a su compañero Carlos Marx. El materialismo histórico es básicamente la lucha de clases, ¿cierto? Pensar y entender la historia como una lucha de clases, y que esta es en últimas el motor de la historia. También lo podríamos entender como una noción más materialista de la historia, una forma más materialista de entender la realidad. Esto en contraposición a los idealismos hegelianos, por ejemplo, que postulan que la historia es esencialmente movida por la razón de los individuos y en últimas pues la voluntad de las personas. Pero ya estudiando el materialismo histórico, materialismo en general o el manifiesto comunista, pues nosotros podemos concluir que esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque los pensamientos que tienen las personas están muy influenciados por el entorno, perdón, en el que las personas se encuentran. Ahora, continuando con el tema del video y metiéndonos ya de lleno en lo que sería el capítulo 3, literatura socialista y comunista, pues antes de entrar de lleno en lo que serían los socialismos que aquí desarrollan Marx y Engels para diferenciarlos de su socialismo, que ya lo dijimos es el socialismo científico, perdón si me vuelvo reiterativo, en videos anteriores he puesto algunos ejemplos de nociones de socialismo que hubieron en otros momentos de la historia, ¿cierto? El socialismo no lo fundan Marx y Engels, el socialismo ya existía y ha aparecido con diferentes nociones, con diferentes tintes en otros momentos de la historia. Aunque el concepto socialismo, cuando lo estudiamos y lo rastreamos bien,
La palabra socialismo es netamente del siglo XIX. Recordemos autores socialistas previos a Marx y Engels, como fueron Saint-Simon, francés, como fue Robert Owen, entre otros, que en este momento se me escapan, que son más propios de los socialismos utópicos. Autores que traían consigo críticas morales, éticas o filosóficas. Robert Owen, por ejemplo, era un autor que veía en el capitalismo corrupción moral, lo veía como la decadencia en la naturaleza del ser humano. Pero, como ustedes pueden ver, estas críticas, más que todo filosóficas, éticas, morales, carecen de un método científico claro, que esto sería lo que traerían Marx y Engels ya un tiempo después, específicamente pues en el Manifiesto Comunista, que sería como la inauguración de este socialismo científico ya en 1848. Y Robert Owen y Saint-Simon son autores que vienen ya desde mucho más atrás. Luego, si nos vamos muy para atrás en la historia, pues podríamos llegar a la antigua Grecia. Yo ya les he dicho en otros videos, por ejemplo, yo traigo el ejemplo de Platón, la República de Platón. Yo aquí no estoy diciendo que Platón sea socialista, ni más faltaba, porque pues más de un filósofo y persona se iría en contra mía, y yo no estoy diciendo que Platón sea socialista en la República, pero sí digo que la República tiene tintes de socialismo, porque para quienes han leído la República de Platón, pueden recordar que para Platón la propiedad privada no es algo tan deseable, ¿cierto? Por ejemplo, Platón nos hablaba de que los gobernantes o los guardianes no deberían tener propiedad privada, sino que todo era el bien común, el interés general era lo más importante. También, aunque la República de Platón es una república aristócrata que tiene un filósofo rey y que solo los más preparados llegan allí y que al parecer los más preparados terminan siendo una descendencia de filósofos o de guardianes, pues Platón tampoco excluye totalmente a que los artesanos o las capas más bajas de la sociedad puedan llegar a gobernar. Es decir, la república tal vez no está programada de facto para que llegue cualquier persona, pero en la república sí hay unas partes específicas en las que Platón dice, pues que al fin y al cabo lo más importante es que quien demuestra las capacidades y se prepare para gobernar, que demuestre poder ser un filósofo rey, pues podrá ser filósofo rey. Entonces, la República de Platón es aristocrática, elitista, por supuesto que sí, no es democrática popular, no, no es democrática popular. Pero hay unas líneas en la República que nos pueden dar a entender en que si hay un artesano que pudiera demostrar, en un caso muy hipotético, por supuesto, pudiera demostrar las capacidades para ser filósofo rey, podría hacerlo. Porque no hay impedimentos, bueno, de raza, sangre, etnia o religión, o de dinero, como en las oligarquías actuales. Entonces, por esto yo planteo que la República de Platón tiene nociones de socialismo. Por otro lado, hay otras nociones de socialismo más adelante, mucho más adelante de Platón, y sería, por ejemplo, la obra Utopía de Tomás Moro. Esta es una obra de 1516. Tomás Moro es un clérigo católico de la antigua Inglaterra católica. Recuerden que Inglaterra luego parte con la Iglesia Católica de Roma y crea su propia iglesia cuando Enrique VIII le da una pataleta porque el Papa de momento no quiso aceptarle el divorcio que él tenía es decir, el Papa no le aceptó que Enrique se divorciara de Catalina de Aragón. Y entonces Enrique VIII le da una pataleta y hace su propia iglesia. Tomás Moro es alguien que siempre se mantuvo fiel a la Iglesia Católica y escribió en Utopía, Utopía es un libro que se basa en una isla que se llama, como el título de la obra, Utopía, y es una isla en donde no hay propiedad privada, todos trabajan, todos se dividen las tareas equitativamente, y Utopía tiene un protagonista. Para quienes de pronto han leído esta obra es bastante conocida, no crean que es desconocida, es algo conocido en la historia. Utopía tiene un protagonista que es Rafael Itlodeo. El protagonista Itlodeo llega a tener reacciones como la siguiente, y lo cito textual del libro. La propiedad privada es el origen del crimen y la miseria. Esto dice Rafael Itlodeo en Utopía.
Aquí yo no estoy diciendo que Tomás Moro fuera socialista, comunista, ni nada por el estilo. Pero en Utopía hay evidentes nociones de socialismo. Y es un libro del siglo XV, de 1516. Además, hay que recordar que Tomás Moro es un clérigo católico, está profundamente influenciado por la doctrina social cristiana, por la palabra, por el evangelio. Entonces, más adelante nos referiremos qué pasa allí con los cristianos, pues porque algunos apelan a que los cristianos, pues, de facto aterrizarían aquí, otros alegan que no, pero más adelante vamos a ver qué dice Marx y Engels sobre el cristianismo. Ahora bien, adentrándonos más en el capítulo 3 del manifiesto Literatura Socialista y Comunista, nos encontramos con un listado de socialismos que operaban antes de la llegada del socialismo científico. ¿Cuáles eran estos? ¿O cuáles son los que nos enumeran Marx y Engels en este capítulo? Socialismo feudal, socialismo pequeño burgués, socialismo alemán o verdadero socialismo, como le llamaban ellos en aquel entonces, socialismo burgués y socialismo y comunismo crítico utópico. Para diferenciarlos del socialismo científico marxista, es muy importante que los desarrollemos. Y es básicamente lo que hacen Marx y Engels en este capítulo. Así que vamos a desarrollarlos. Primer socialismo que aparece en el capítulo 3, el socialismo feudal. ¿Qué es el socialismo feudal? El socialismo feudal, según Marx y Engels, por supuesto, es un tipo de socialismo reaccionario. ¿Qué quiere decir esto? Que es un socialismo que siente nostalgia por el antiguo régimen, que siente nostalgia por la unión del trono y el altar. Recuerden, la unión del trono y el altar es la sociedad del antiguo régimen, el tipo de sociedad que había antes de la Revolución Francesa, ¿cierto? Antes de la República Liberal y todas estas ideas ilustradas. Este socialismo es comandado principalmente por la antigua aristocracia francesa e inglesa, ¿cierto? Y se lo pueden pensar con cualquier otra aristocracia también, porque hay otros ejemplos de socialismo feudal. Aquí Marx y Engels mencionan a la aristocracia francesa e inglesa, pero hay otro ejemplo, otro muy buen ejemplo en la historia que sería, por ejemplo, el carlismo español, ¿cierto? El carlismo español es otro tipo de socialismo feudal. Recuerden este lema que todos ya no lo conocemos muy bien, que es Dios, patria, rey, ¿cierto? Ese es el lema básicamente del socialismo feudal o carlismo español, ¿cierto? Que cabería también en este socialismo que describe el manifiesto. Pero sigamos. La aristocracia francesa e inglesa no se resignaban aún a abandonar su puesto histórico. Estos aristócratas se dedicaban a criticar a la burguesía, viendo la miseria en la que vivían los trabajadores. Sin embargo, los trabajadores no se dejaban convencer mucho de este socialismo, porque esos señores eran precisamente los antiguos señores feudales. Y aunque se jacten de que en la antigua sociedad feudal su régimen de explotación no era igual, aunque régimen de explotación en todo caso, lo que estos señores feudales se les olvida mencionar es que la moderna burguesía es un resultado histórico necesario de su antiguo orden social. Es decir, estos socialistas feudales, aristócratas que tienen nostalgia del poder que tuvieron en el antiguo régimen y ahora se esfuma porque aparece una nueva clase hegemónica que es la moderna burguesía, pues estos socialistas feudales se les olvida reconocer que en el fondo la burguesía la inventaron ellos, ¿cierto? Ellos tienen parte de culpa en lo que sucede hoy en día. Son víctimas de su propio invento, ¿cierto? Ya tendríamos que irnos mucho más atrás a lo que sucedió con esos comerciantes que a veces apalancados por la corona, esto lo podremos encontrar más en la monarquía británica. Estos comerciantes tan exitosos también, apalancados por las coronas, pues luego dio fruto a lo que es hoy en día, el capitalismo industrial, la sociedad moderna burguesa, ¿cierto? Sigamos. Otra cosa de la que nos alertan Marx y Engels sobre este socialismo es su a menuda capacidad para, ojo con esto, instrumentalizar el cristianismo, porque los aristócratas normalmente van de la mano con la iglesia. Esto es una frase muy textual que está en el manifiesto. Los aristócratas, recuerden esto, el socialismo feudal. Estos socialistas van de la mano con la iglesia, con los curas, ¿cierto? El señor feudal va de la mano con el cura. Marx y Engels siempre han sido muy claros con el cristianismo
Y eso se puede inferir leyendo sus obras. No solamente en este capítulo, aquí a lo largo del manifiesto hemos encontrado algunas referencias que Marx hace del cristianismo, algunas críticas, porque o sea, es verdad que cristianos han desarrollado críticas válidas, profundas a la sociedad moderna burguesa, también pues teniendo en cuenta porque los cristianos, pues un cristiano tiende a ser tradicionalista por obvias razones, eh, y un cristiano es valioso en el movimiento revolucionario y obrero, pero para Marx y Engels, obviamente ser cristiano no va a ser suficiente, o sea, no va a ser suficiente, porque si bien los cristianos son socialistas en potencia, también hay que decir que en base al Evangelio, los cristianos tratan de hacer una armonización entre el capital y el trabajo. Y es importante recordar que tenemos ejemplos en la historia cuando se ha tratado de armonizar el capital con el trabajo, siempre termina ganando el patrón y nunca el trabajador. ¿Cierto? Por eso es que Marx dice, cuidado con los cristianos, no basta con ser cristiano, ¿cierto? Los cristianos son muy valiosos, pero es importante que los cristianos desarrollen también una crítica de la economía política mucho más profunda. Ahora vamos al siguiente tipo de socialismo, socialismo pequeño burgués. Marx y Engels señalan con este socialismo lo siguiente, y lo quiero leer textualmente, página 97 de la edición que tengo. Atención, leeré textualmente página 97. Socialismo sobre el socialismo pequeño burgués. La aristocracia feudal no es la única clase derrocada por la burguesía, la única clase cuyas condiciones de vida ha venido a oprimir y matar la sociedad burguesa moderna. Miren que eso es muy interesante. La aristocracia feudal no es la única clase derrocada por la burguesía. Aquí ya nos advierte que lo vamos a ver aquí en este capítulo más adelante, es sobre la pequeña burguesía, ¿cierto? Todavía sigue habiendo una pequeña burguesía, siempre estaba amenazada por el gran capital industrial, internacional, financiero, ¿cierto? Por la gran globalización. Y esos pequeños burgueses también van a tratar de hacer unas críticas a la sociedad moderna burguesa, válidas, ¿cierto? Pero que o sea, para nosotros se quedan cortas, ¿cierto? Para quienes adherimos al socialismo científico se quedan cortas. Ya vamos a ver por qué, o pues, y lo inferimos a lo largo de los videos. Los villanos medievales y los pequeños labriegos fueron los precursores de la moderna burguesía. Y en los países en que la industria y el comercio no han alcanzado un nivel suficiente de desarrollo, esta clase sigue vegetando al lado de la burguesía ascensional. En aquellos otros países en que la civilización moderna alcanza un cierto grado de progreso, ha venido a formarse una nueva clase pequeño burguesa. Y ojo con esto, atención, una nueva clase pequeño burguesa que flota entre la burguesía y el proletariado. Aquí ya nos da una clave muy importante a lo que se refieren con este socialismo pequeño burgués. Los pequeños burgueses representan esos antiguos artesanos a los que nos referimos en videos anteriores, esas antiguas formas incipientes de capitalismo, cuando apenas podríamos llamarle a ese sistema de producción capitalista, apenas capitalista. Campesinos con poca tierra, personas que por el avance del capitalismo industrial voraz terminan engrosando las filas del proletariado, lo que nos decía Marx y Engels. Por lo cual, les ataca también una nostalgia parecida a la de los señores feudales, porque estos socialistas pequeños burgueses también hacen unas reivindicaciones tradicionalistas y en algunos casos piden la restauración del régimen patriarcal. En lo económico hacen fuertes críticas al maquinismo, a la división del trabajo, a la sobreproducción, al liberalismo también y a la concentración de la riqueza. Piden la restauración de los gremios económicos. Recuerden cuando en videos anteriores hablábamos de la organización de los gremios, de los artesanos, de la agricultura, de la manufactura, de etcétera.
Lo que llamaríamos después corporaciones. Esto aparece ya, por ejemplo, la doctrina social de la iglesia es algo corporativista, o cuando algunas encíclicas de los papas que apelan como a una economía corporativista, y también lo vimos en los fascismos. Más adelante me referiré a esto. Es muy curioso pensar que posteriormente, con la aparición de los fascismos en la Europa de entreguerras, estos fueron apoyados fervientemente por pequeñoburgueses, tal y como lo señala Michael Mann en su libro Fascismo. Un libro que de verdad yo les recomiendo muchísimo que lo lean. Este libro a mí me ha servido muchísimo para entender bien qué es el fascismo. Aunque el fascismo no es, digamos, unívoco. El fascismo es más que todo análogo. Hay fascismos, ¿cierto? No se podría hablar de un fascismo. El fascismo de Mussolini es en algunas cosas parecido a lo que pasó en la España franquista y en otras cosas muy diferentes. El fascismo de Mussolini será parecido en algunas cosas al nazismo alemán, pero muy diferente en otras cosas. Y también teniendo en cuenta las otras experiencias fascistas que hubieron en Portugal, en Bulgaria, en Austria. Entonces, no todos son iguales. Y para cerrar este socialismo y su posible conexión con el fascismo, es importante recordar también lo que fue la organización económica de la Italia fascista. Recordemos las 22 corporaciones en las que Benito Mussolini organizó la economía del país. Organizó 22 corporaciones en las que habían trabajadores, empresarios, agricultores, ganaderos, todo lo que ustedes imaginen, en 22 corporaciones, ¿cierto? Y esta supuestamente sería como el órgano consultivo. Y más o menos aunque el socialismo pequeño burgués en el momento en que Marx y Engels escriben esto no tenía esos alcances políticos, ellos lo dejaban, digamos que en un renglón utópico, ¿cierto? Pero más adelante, rastreando estas ideas, pues podríamos encontrar que el fascismo estaba repleto de pequeños burgueses. Por lo menos lo que nos deja entrever las investigaciones de Michael Mann, así parece. Es bastante curioso para que lo investiguen. Vamos al siguiente tipo de socialismo, que es el socialismo alemán o verdadero socialismo. Este socialismo se le llama verdadero, verdadero entre comillas, porque así se reconocían estos intelectuales de la época, basados en ideas importadas desde Francia a una realidad muy distinta como la de Alemania en esos momentos. Si bien en Alemania ya había una industrialización del país, la burguesía aún no era clase hegemónica sin contestación, como si ocurría, por ejemplo, en países como Francia o Inglaterra, que su industrialización iba a punta, al tope, y aristocracia no quedaba, no habían pues, regímenes absolutistas como los que ya había en Alemania, pues que en ese momento era Prusia. Por lo que la aplicación práctica de estas ideas francesas, lo que en países hispanos podríamos llamar afrancesados, estos eran unos afrancesados, la aplicación práctica de estas ideas entonces cambia. Además, el socialismo verdadero estaba profundamente influenciado por Hegel, es decir, por el idealismo alemán. Entonces, aunque los socialistas verdaderos desarrollaron críticas contra la burguesía, Marx reniega de ellos. En parte, aquí está renegando de su propio pasado. Recuerden que Marx viene de Hegel. Y es que los socialistas verdaderos, por supuesto, no asumen el materialismo histórico. Ellos desarrollaban críticas a la sociedad burguesa a partir de postulados idealistas, como hablar del espíritu humano y su proyección en la realidad, de la justicia universal y llegando también a negar la lucha de clases. Y en vez de lucha hablaban de defender un interés humano en general, por lo que para Marx esto no tenía una aplicación política realista, ni mucho menos materialista, a diferencia del socialismo científico. Y en base a este socialismo verdadero o socialismo alemán, quiero leer textualmente el capítulo en la parte que dice, página 100, vamos a la página 100, quiero leer textualmente esto. De este modo, la literatura socialista y comunista francesa perdía toda su virilidad, y como en manos de los alemanes no expresaba ya la lucha de una clase contra otra clase. Ojo con esto porque aquí Marx y Engels denuncian que este tipo de socialismo no es un socialismo de clase, no es clasista, ¿cierto? Es idealista, es un socialismo, recuerden, estas cosas hegelianas de hablar del espíritu universal, de la razón, y la clase no aparece por ninguna parte. El profesor Germano Macías es la ilusión de haber superado el parcialismo francés.
A falta de verdaderas necesidades pregonaba la de la verdad, imagínese usted, pues hablar de la verdad, y a falta de los intereses del proletariado, mantenía los intereses del ser humano. O sea, esto no era un socialismo de clase, era un socialismo universal. Esto es muy utópico. Del hombre en general, de ese hombre que no reconoce clases, que ha dejado de vivir en la realidad para transportarse al cielo vaporoso de la fantasía filosófica. Esto, a diferencia del socialismo científico, que el socialismo científico que defienden Marx y Engels sí es un socialismo que tiene un proyecto político, ¿cierto? Un programa, que tiene un programa, que es básicamente esto, lo que hemos estado leyendo acá. Que el socialismo científico sí tiene un programa político, recuérdalo. Y eso es lo que lo diferencia de estos socialismos que estamos desarrollando. Continuemos. Seguimos con el socialismo burgués o conservador. Sobre este socialismo, Marx y Engels comienzan diciendo lo siguiente, y leo textualmente nuevamente, página 102. Una parte de la burguesía desea mitigar las injusticias sociales para de este modo garantizar la perduración de la sociedad burguesa. Y cuando se acerquen a este socialismo, préstenle mucha atención y díganme si no se parece mucho a los izquierdistas contemporáneos, a los partidos políticos de izquierda que tenemos hoy, que se dicen obreros, que se dicen socialistas, que se dicen todo lo que ustedes quieran, pero muy poquito tocan la propiedad privada burguesa. ¿Por qué? Pues porque estos políticos mismos son burgueses. Continúo leyendo. Cuéntanse en este bando los economistas, y los economistas, más que todo liberales, diría yo, que creen que la economía es una ciencia, ¿cierto? Y que con tablitas de Excel y que con, no sé, con tablas de Excel, con ecuaciones, con estadísticas, van a sacar a la gente de la pobreza. Y yo no estoy desprestigiando, desmeritando pues a los economistas, pero la economía siempre es política, no se te olvide. Cuéntense en este bando los economistas, los filántropos, los humanitarios, los que aspiran a mejorar la situación de las clases obreras, los organizadores de actos de beneficencia. Esto es algo en lo que yo sí me he vuelto muy crítico, y es en estos filántropos, en estos burgueses filántropos, en estas ONGs. O sea, se los digo, estas organizaciones existen y cobran porque existen pobres. A ellos les beneficia que hayan pobres, y entre más pobres haya para ayudar, ellos van a tener más dinero. Porque nos van a cobrar en políticas públicas con el Estado, en proyectos con el Estado, en cooperaciones internacionales con la ONU, con la OMS y con lo que ustedes quieran. Ya ustedes saben a lo que me refiero. Actos de beneficencia. Las sociedades protectoras de animales, los promotores de campañas contra el alcoholismo, los predicadores de la palabra, ojo, y reformadores sociales de toda la haya. Este socialismo burgués o conservador es un socialismo que se queda en reformista, ¿cierto? Por eso les digo, piensen mucho en los partidos de izquierda que tenemos hoy en día. Los burgueses socialistas considerarían ideales las condiciones de vida de la sociedad moderna, sin las luchas y los peligros que encierran, por supuesto, para que ellos sigan manteniendo sus privilegios burgueses. Básicamente eso es este socialismo. Estos izquierdistas contemporáneos, estos progresistas que tenemos hoy en día. Para estos burgueses socialistas, su ideal es mantener la sociedad moderna burguesa, pero curando los elementos como que la empañan, haciendo reformas y no mucho más. En pocas palabras, lo que este socialismo burgués o conservador busca es contener al máximo la revolución comunista, o también diría yo, la aparición y la prosperidad de un verdadero socialismo científico. En eso se concentran estos socialistas burgueses. Porque para estos burgueses, a pesar de todo, recuerden, igual de estos políticos izquierdistas son burgueses, no dejan de serlo, la sociedad moderna burguesa es lo mejor que ha existido y existirá. En el fondo, es lo que son, burgueses. Y para finalizar,
Para finalizar este tipo de socialismo, leeré textualmente página 103, aunque menos sistemática, bastante más práctica, de socialismo, pretende ahuyentar a la clase obrera de todo movimiento revolucionario. Lo que les decía, este es el objetivo en últimas de esta gente. Haciéndole ver que lo que a ella le interesa no son tales o cuales cambios políticos, sino simplemente determinadas mejoras en las condiciones materiales, económicas de su vida. Claro está que este socialismo se cuida de no incluir, ojo con esto, muy importante, este socialismo se cuida de no incluir entre los cambios que afectan a las condiciones materiales de vida la abolición del régimen burgués de producción, que solo puede alcanzarse por la vía revolucionaria. Más claro, imposible. Sigamos. Ahora vamos al último tipo de socialismo del que nos hablan Marx y Engels en el capítulo, y es el socialismo y el comunismo crítico utópico. En este socialismo, Marx y Engels apelan nuevamente a socialistas utópicos como Saint-Simon, Fourier y Robert Owen. Por un lado, los consideran críticos por desarrollar críticas honestas y válidas de la propiedad privada, la burguesía y el capitalismo. Pero por otro lado, también los consideran utópicos porque carecen de un análisis riguroso de la historia y por lo tanto no pueden diseñar una posición política clara para superar lo que critican. En todo caso, estos socialistas utópicos escribieron en un momento aún muy temprano del capitalismo, donde había un proletariado poco organizado, cosa diferente a lo que había ya en 1848, cuando Marx y Engels escriben este manifiesto. Dicho lo cual, estos socialistas crítico-utópicos llegan más que todo a desarrollar críticas morales y o filosóficas del sistema moderno burgués, sin nunca llegar a consolidar una propuesta política en concreto. Es básicamente de lo que pecaron todos estos socialismos que antecedieron a Marx y Engels. Bueno, y entre otras cosas también. Para finalizar, este tipo de socialismo crítico utópico, leeré textualmente página 105. Marx y Engels dicen lo siguiente: es cierto que en esos planes tienen la conciencia de defender primordialmente los intereses de la clase trabajadora, pero solo porque la consideran la clase más sufrida. Es la única función en que existe para ellos el proletariado. Más abajo nos dicen: estas descripciones fantásticas de la sociedad del mañana brotan en una época en que el proletariado no ha alcanzado aún la madurez, en que por tanto se forja todavía una serie de ideas fantásticas acerca de su destino y posición, dejándose llevar por los primeros impulsos puramente intuitivos de transformar radicalmente la sociedad. Como les decía, es básicamente de lo que pecaron pues gran parte de estos socialistas, eh, a los que se refiere el capítulo 3, literatura socialista y comunista. Carecen de proyecto político claro respecto del Estado. Se podría resumir muy bien en eso. U otros porque lo único que quieren es embolatar al proletariado con un par de golosinas para que no haga la revolución. Entre otras cosas. Lo que es muy importante a partir de este video es que te lleves claro lo que ya he dicho en pasadas ocasiones. Marx y Engels no fundan el socialismo, sino que fundan el socialismo científico. El socialismo de Marx y Engels es un socialismo de clase, clasista, materialista histórico. Es un socialismo que tiene proyecto político respecto del Estado. Como se puede ver acá en el manifiesto comunista, cuando vimos, por ejemplo, los mínimos del programa, cuando habla de educación gratuita universal, prohibir el trabajo infantil, nacionalizar la banca, etc. Luego también en los Grundrisse o Crítica a la economía de Gotha, en textos que podríamos analizar posteriormente, Marx hace también, digamos que da más luces de lo que podría ser la sociedad, primero socialista y luego comunista. Ahora entendemos también que el socialismo científico no se opone a toda propiedad privada per se, ¿cierto?
porque lo que tú te ganas trabajando es tuyo y te lo ganaste honradamente y nadie te lo puede quitar. Y el dinero que tú haces trabajando, con ese dinero tú puedes hacer prácticamente lo que se te venga en gana, siempre y cuando esté acorde a la ley y bueno, pues son cosas que ya irá decidiendo cada sociedad política. Lo que critican Marx y Engels es la propiedad privada burguesa. La propiedad privada burguesa, que sería básicamente la propiedad privada de los medios de producción, pero que en un sistema socialista temprano, como por poner el caso, por ejemplo, en la China actual, en la República Popular China, es una fase aún primaria del socialismo que venía siendo básicamente un capitalismo de Estado, que es en lo que Marx y Engels siempre han reiterado y es, para hacer ese tránsito, pues hay que agotar el capitalismo, hay que desarrollar el capitalismo. Así que cuando te digan que los comunistas son anticapitalistas, están equivocados. Los comunistas, en todo caso, yo llamaría que son postcapitalistas, porque hay que desarrollar el capitalismo y superarlo. Entonces, en un Estado socialista, pues hay que darle prioridad a la propiedad pública, a la socialización de medios de producción, siempre y cuando que sea posible, pero tender, como ya en la República Popular China, que la mayoría de las empresas sean estatales. La mayoría, por lo menos, sean estatales. Hay propiedad privada en China de medios de producción, por supuesto que sí, pero en menor medida. Y en todo caso están supervisadas por el Estado, porque China tiene, por ejemplo, planes quinquenales o tiene miembros del Partido Comunista en las direcciones de estas empresas privadas también. China es un país socialista. Para mí sí, que está en vía del socialismo, por supuesto, con sus características propias, obvio. En el siglo XX se fracasó en querer hacer del marxismo algo como muy universal, un proyecto hasta colonizante. Y no se trata de eso. El socialismo marxismo tiene que responder, por supuesto, como materialistas que somos, a las condiciones materiales de cada pueblo, de cada nación. Es importante desarrollar eh, en la clase proletaria de cada país, posteriormente, pues ir a la lucha internacionalista. Así que te agradezco mucho, pues ya llegando al final de este video, al final de esta serie de videos, te agradezco mucho por llegar hasta aquí. Me gustaría saber cómo te ha parecido esta serie de videos. Yo sé que falta un capítulo que es la posición de los comunistas frente a otros partidos, pero es un capítulo muy cortico de una página. Sí voy a hacer un video con eso, quiero hacerlo con un invitado o invitada, pero en cualquier momento lo subiré, ¿cierto? Por lo pronto, este formato de exposición de esta serie de videos ha llegado a su fin y les agradezco muchísimo por llegar hasta acá. Espero que les haya gustado, que alguna persona se haya animado a consultar este libro. A mí, pues, me honraría muchísimo, aunque sea usted simpatizante, eh, opositor, aunque sea usted marxista o no. A mí pues me honra muchísimo que ustedes se acerquen a consultar bibliografía y que digamos que hagan algo productivo por sus vidas, teniendo en cuenta tanta basura que hay hoy en día en la internet. Así que les agradezco muchísimo por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Ah, y recuerden dar like, comentar y suscribirse. Chao, chao.